Esta casa ya no es tuya, mamá. Tienes hasta mañana al mediodía para sacar tus cosas. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo Andrés me dijo a las 7:17 de la noche de un jueves de octubre, mientras yo tenía las manos metidas en el agua caliente del fregadero. Lo que él no sabía en ese momento es que 20 días después tendría una reunión que él mismo, años después, nunca se atrevería a contarle a nadie. No me humillé a sus pies. Me llamo Patricia Morales, tengo 68 años y hay cosas que una mujer aprende a lo largo de casi 7 décadas que no se estudian en ningún libro y no se olvidan con ningún golpe. Cosas que se guardan, que se acumulan, que esperan, quietas, el momento exacto en que hacen falta. Andrés no sabía lo que yo sabía. Y esa noche, sin darse cuenta, había cruzado una línea que yo llevaba mucho tiempo sabiendo cómo trazar. Saqué las manos del agua. Me las sequé con el trapo bordado que yo misma cosí hace más de 30 años, el de flores azules que cuelga del gancho de la estufa. Me volteé. Lo miré directamente a los ojos y dije con una calma que hasta a mí me sorprendió escuchar en mi propia voz: «Está bien, hijo, mañana estaré fuera». Él frunció el ceño, como si esperara algo diferente, como si lo desconcertara no encontrar gritos ni lágrimas. Yo ya llevaba 19 días guardando algo que él nunca había visto, algo dentro de una carpeta café que vivía debajo del forro de mi maleta. Y en 20 días exactos, todo lo que Andrés creía tener iba a cambiar. Pero para que entiendas cómo llegué a ese fregadero, a esas manos húmedas, a esa cocina que olía a sofrito frío y a una vida que se había llenado de silencios, necesito contarte desde antes, desde el día más oscuro de mi vida, desde el 14 de julio. Rodrigo murió un lunes, a las 11:43 de la mañana, en la cama que compartimos durante 48 años. Yo estaba sentada a su lado, tomándole la mano. La ventana estaba entreabierta y entraba una brisa de verano que movía las cortinas blancas, las mismas que yo había lavado 2 días antes porque quería que su cuarto estuviera limpio y ordenado, como a él siempre le gustó. La habitación olía a eucalipto. Yo ponía unas gotas en el vaporizador cada noche porque Rodrigo decía que lo ayudaba a respirar mejor. Afuera, en la calle, pasó un camión. Luego, nada más. Solo silencio. Sentí su mano enfriarse entre las mías, y ese silencio que quedó después fue el más pesado que he conocido en mis 68 años de vida. Lo que nadie te dice del duelo es que no llega de golpe. Llega en fragmentos, en los momentos que menos lo esperas. Llega cuando abres el cajón del baño y encuentras su peine. Llega cuando compras 2 tazas de café por costumbre y solo bebes una. Llega a las 2:14 de la madrugada, cuando extiendes el brazo y el otro lado de la cama está frío. Tan frío que te despierta el estómago con un sabor amargo. Ese sabor extraño a tristeza y a madrugada que no se puede describir, solo se conoce. Y llega cuando hundes la cara en su almohada, porque ahí todavía está su olor. Jabón de lavanda y algo más profundo, más suyo, que yo reconocería entre 1000 sin necesitar que nadie me lo nombrara. Pasé las primeras semanas sola en nuestra casa. Las vecinas traían comida. Mis hijos llamaban. Sebastián, el menor, venía a verme cada 2 o 3 días. Pero fue Andrés quien, a finales de julio, me tomó las manos en la cocina y me dijo: «Mamá, no puedes quedarte aquí sola, ven con nosotros. Valeria y yo queremos tenerte cerca. La casa tiene espacio. Yo no soy mujer de pedir. Nunca lo fui. Me crié con una madre que nos enseñó que la dignidad se carga sola y en silencio. Pero tenía 68 años. Acababa de enterrar al hombre con quien compartí casi 5 décadas. Y me sentía tan pequeña que ya casi no reconocía mi propia voz cuando hablaba. Entonces acepté. Llegué a su casa un jueves de agosto, con 2 maletas y una bolsa con mis medicinas para la presión. Valeria me recibió en la puerta con una sonrisa. Yo la interpreté como bienvenida. Ahora sé que era otra cosa, pero ya llegaré a eso. Lo primero que noté fue el olor de esa casa. Limpiador de pino mezclado con algo químico que no supe identificar. No olía a hogar. Olía a superficies limpias,
Había alfombras claras que nadie pisaba con zapatos y una cocina tan ordenada que parecía intocada. Fue al tercer día cuando empecé a cocinar, porque vi a los niños, los hijos de Andrés, llegar del colegio y abrir el refrigerador con esa mirada de quien espera encontrar algo de verdad y no lo encuentra. Tenían 7 y 9 años. Y sus ojos me recordaban tanto a Andrés cuando era pequeño que no pude hacer otra cosa que encender la estufa. ¿Saben qué fue lo primero que me dijo Valeria cuando me vio cocinando? Todavía no es el momento de contarles eso. Antes necesitan saber algo que descubrí la tercera semana, un miércoles a las 6:08 de la madrugada, cuando no podía dormir y bajé a calentar un vaso de leche. Escuché voces detrás de la puerta entreabierta de la sala. Andrés y Valeria. Me quedé quieta en el pasillo, con el frío del piso de cerámica entrándome por los pies descalzos y el corazón latiendo más fuerte de lo que debería a esa hora de la madrugada. No escuché todo, pero escuché 3 palabras con la suficiente claridad como para que se me grabaran en la memoria de la forma en que se graban las cosas que uno no quiere, pero no puede olvidar. Esa misma mañana, al desayuno, todo fue normal. Café, pan, Andrés hablando de su trabajo, Valeria sirviendo jugo. Yo en mi lugar de siempre. Y nadie supo que ese día, cuando subí a mi cuarto, saqué una libreta pequeña de pasta azul y anoté la fecha, la hora y lo que había escuchado. No sabía aún para qué serviría, pero la guardé bajo el forro de mi maleta más grande y seguí anotando. Si esta historia te está llegando al corazón esta noche, solo te pido un momento antes de que sigamos. Revisa si ya eres parte de este canal y deja tu me gusta. Cada uno me dice que no estoy hablando sola. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o desde qué país me estás escuchando ahora mismo? Quiero saber hasta dónde están llegando estas palabras. De verdad quiero saberlo, porque lo que viene ahora es lo que más me cuesta contar. Las 3 palabras que escuché esa madrugada fueron estas. Hay que apresurarse. Apresurarse. Me quedé parada en ese pasillo frío, con el vaso vacío en la mano, sin moverme, tratando de entender a qué se referían. La voz era de Andrés. La respuesta, en voz baja, era de Valeria. No hubo más. Se cerró una puerta adentro. Y yo me quedé ahí, descalza sobre el piso de cerámica, con ese frío subiéndome por las piernas y con 3 palabras dándome vueltas en la cabeza, como si supieran algo que yo todavía no sabía. Volví a mi cuarto sin calentar la leche. Ahora necesito que conozcas bien a Valeria, porque sin entenderla a ella, nada de lo que pasó después tiene sentido. Valeria tenía 42 años, 3 menos que Andrés. Administradora de una empresa de logística, siempre bien vestida, con un perfume dulce y fuerte que se quedaba flotando en las habitaciones mucho después de que ella ya había salido. Era ordenada, eficiente y tenía una forma particular de hablar. Todo sonaba a sugerencia amable cuando en realidad era una instrucción. Lo primero que me dijo cuando me vio cocinando ese tercer día fue: «Patricia, qué amable, pero los niños tienen su dieta. Prefiero que no les cambiemos la rutina». Apagué la estufa. Sonreí. Le dije que entendía. Guardé la cebolla picada en un tazón con tapa y subí a mi cuarto. Solo cuando cerré la puerta me permití sentir lo que cargaba, un apretón en el pecho que no era tristeza, sino algo más difícil de nombrar, como cuando alguien borra con una sola frase 50 años de saber quién eres. Porque yo le había dado de comer a 2 hijos desde que eran bebés. Había cocinado tamales en Navidad y sopa de fideo cuando alguno tenía gripe. Había pasado en pie horas enteras en una cocina que olía a especias y a familia, porque para mí cocinar no era una tarea. Era lo más cercano a decir «te quiero» que yo conocía. Y en esa casa, ese idioma estaba prohibido. Pero lo que debo contarte antes de seguir no es sobre Valeria. Hay algo que descubrí 6 semanas después de llegar. Un dato que lo reencuadró todo, que todavía no estoy lista para revelarte, porque primero necesitas ver cómo fue cambiando Andrés en esas semanas. Sin eso, lo otro no va a tener el peso que merece. Lo que sí puedo decirte es que mi libreta azul fue creciendo. Lunes 18 de agosto, Andrés llegó a las 10 de la noche sin avisar.
Los niños ya dormían. No preguntó si había comido. Jueves 21. Valeria me pidió que no estuviera en la sala cuando tuvieran visitas. Para que no te incomodes, Patricia. Para que no los incomodara yo, quería decir. Martes 26. Encontré mis medicinas en el pasillo, fuera del baño compartido donde yo las dejaba cada mañana. Alguien las había sacado. Nadie dijo nada. Yo las recogí, las puse en mi bolso de mano y anoté la hora. 7:03 de la mañana. Seguí anotando. La primera vez que creí que las cosas podían cambiar fue un sábado de mediados de septiembre. Andrés se quedó en casa por la tarde. Los niños jugaban en el jardín. Yo estaba en el corredor con mi tejido cuando él se sentó a mi lado. Guardó silencio un momento. Luego me preguntó cómo estaba, cómo me sentía, si me faltaba algo. Respiré. Me dijo, «Mamá, esta es tu casa también, no lo olvides». Me guardé esas palabras como se guarda agua en tiempo de sequía. 2 días después, el lunes, bajé a desayunar y encontré sobre la mesa una hoja impresa con un título en negritas. Andrés ya se había ido. Valeria tomaba café parada junto a la encimera, mirando su teléfono. Yo tomé la hoja y la leí despacio. Era un reglamento. Horarios de uso de la cocina. Días permitidos para la lavadora, martes y sábados, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Visitas, previa consulta y autorización. Y al final, una línea que leí 3 veces. Contribución mensual a acordar. Contribución mensual. Yo había llegado con 2 maletas, de luto, invitada por mi propio hijo. Y ahora había una hoja con horarios y una cuota por definir. No dije nada. Dejé la hoja donde estaba. Le di las gracias a Valeria por el café y subí a mi cuarto. Esto es lo que aún no entiendo bien de mí misma en ese momento. No me fui, porque hay algo en el amor de madre que no obedece la lógica, que espera cuando ya no hay razón para esperar, que se aferra cuando debería soltarse. Y yo me aferré. Le di a Andrés las mañanas de su infancia, cuando me levantaba antes que el sol para que llegara al colegio con el uniforme planchado. Le di las noches de fiebre, sentada en la silla al lado de su cama porque él no podía dormir solo. Le di mis ahorros cuando se casó, cuando abrió el negocio, cuando el negocio quebró y nadie más creyó en él. Le di a Rodrigo enfermo, 4 años de enfermedades, sin pedirle que viniera más seguido, aunque a veces lo necesitaba tanto que me dolía la garganta de guardarlo. Le di todo lo que una madre puede dar. Y él me había dado un reglamento con horarios de lavadora. Pero lo peor todavía no había llegado. Lo que pasó el 3 de octubre, 14 días antes de que todo cambiara, fue algo que no escribí en ninguna libreta. Fue algo que ocurrió frente a personas que me conocen de toda la vida. Algo que me enseñó la diferencia exacta entre lo que Andrés decía ser y lo que realmente era. Y hay algo más. Algo que todavía no te he dicho sobre Rodrigo. Sobre una decisión que él tomó hace más de 20 años y que nunca me contó. El compadre Ernesto lo sabía. Lo había guardado todos esos años. Y esa noche en el paradero, cuando Sebastián frenó el carro frente a mí, ese secreto estaba a punto de salir. Solo faltaban unas horas para que yo entendiera que Rodrigo nunca me había dejado sola. El 3 de octubre fue un viernes. Ese día era el cumpleaños de la comadre Rosario, una amiga que Rodrigo y yo habíamos conocido hace más de 30 años en la colonia donde vivimos toda nuestra vida juntos, en esa calle de adoquín que todavía huele a tierra mojada cuando llueve. La invitación llegó a mi teléfono una semana antes. Desayuno en su casa, a las 11 de la mañana. Toda la gente conocida. La gente que me había visto joven, que había bailado en mi boda, que había estado en el velorio de Rodrigo con los ojos húmedos y las manos apretando las mías sin saber qué decir, porque no hay palabras para esos momentos y los dos lo sabíamos. Le dije a Andrés que iría. Me respondió que él también, que llevarían a los niños, que sería bueno salir todos juntos. Qué bien me sonó eso. Llegamos a las 11:20 de la mañana. Había al menos 30 personas. El patio olía a carnitas y a flores de cempasúchil, que Rosario siempre ponía en su altar,
aunque no fuera noviembre todavía. El sol pegaba directo sobre las macetas de barro y la música venía de adentro, suave, de esas canciones que uno lleva en la memoria sin recordar cuándo las aprendió. Me abrazaron. Me preguntaron cómo estaba. Me miraron con esa mezcla de cariño y pena que tiene la gente cuando sabe que acabas de perder a tu marido y no sabe bien qué cara poner frente a ti. Hay una mirada muy específica que te dan en esos meses. Una mezcla de alivio y culpa, como si estuvieran contentos de que no les hubiera tocado a ellos y al mismo tiempo les pesara pensarlo. Yo estaba bien, en la medida en que una puede estar bien 3 meses después de enterrar al amor de su vida. Me senté junto a las señoras mayores. Comí. Reí un par de veces con anécdotas de antes. Por un momento, solo un momento, sentí algo parecido a la normalidad. Como si el mundo todavía tuviera un lugar donde yo encajaba naturalmente, donde mi nombre significaba algo más que una carga o un problema a resolver. Fue cuando repartieron los refrescos cuando escuché a Valeria, al otro lado del patio, hablar con 2 mujeres que yo no conocía. Su voz era moderada, pero el patio no era grande, y yo tengo los oídos que tengo. La escuché decir, con esa entonación de quien se lamenta sin lamentarse de verdad, con esa voz que suena a preocupación pero huele a otra cosa. Sí, está con nosotros por ahora. Es complicado, porque ella no está acostumbrada a nuestro ritmo. Pero ¿qué le vamos a hacer, verdad? Ella no está acostumbrada a nuestro ritmo. Miré hacia donde estaba Andrés. Reía con alguien, con una bebida en la mano, de espaldas a Valeria. No había escuchado nada, o no quería haberlo escuchado. Esa diferencia también la fui aprendiendo con el tiempo. ¿Saben qué hice yo? Tomé un sorbo lento de mi refresco. Sonreí a la señora que tenía al lado cuando me hizo una pregunta. Y guardé esas palabras en el mismo lugar donde guardaba todo lo demás. Adentro, sin ruido, sin que nadie lo viera, en ese espacio silencioso que una construye cuando aprende muy joven que hay cosas que no se dicen en voz alta. Esa noche, en mi cuarto, abrí mi libreta azul y anoté. Domingo 3 de octubre, 12:15 de la tarde. Casa de Rosario. V. Habló de mí frente a desconocidas. No está acostumbrada a nuestro ritmo. Escribí también los nombres de las 2 mujeres que estaban con ella. Uno lo había escuchado claramente. El otro lo confirmé días después, sin prisa, sin que nadie supiera que lo estaba buscando. La libreta tenía ya 11 páginas escritas por ambas caras. Pero lo que todavía me pregunto, lo que no termino de resolver, es si Andrés no veía lo que estaba pasando o si elegía no verlo. Porque hay una diferencia enorme entre las 2 cosas. Una es ceguera, la otra es complicidad. Y durante semanas yo quise creer que era lo primero. Necesitaba creerlo. Hubo un momento, un solo momento, en que creí que todavía era posible que las cosas cambiaran. Fue un viernes de finales de septiembre. Andrés llegó antes de lo habitual. Encontró a los niños solos en la sala con los teléfonos, sin haber comido. Me buscó en mi cuarto. Me pidió si podía prepararles algo, porque Valeria había avisado que llegaría tarde. Bajé. Hice quesadillas con frijoles negros y epazote, como siempre hacía yo, con la misma mano de siempre, en una cocina que seguía sin sentirse mía, pero que esa noche olió, por primera vez, a algo verdadero. Los niños comieron con ese apetito honesto y sin disimulo que tienen los niños cuando la comida es de verdad. Andrés se sentó también. Cenamos los 4 casi sin hablar, pero era un silencio diferente, cálido, como los silencios de antes, los de nuestra mesa, los de 30 años atrás. Al terminar, Andrés me miró y dijo, «Mamá, gracias, en serio». Y en sus ojos, por un segundo, vi al niño de 8 años que yo conocía de memoria. El que llegaba con las rodillas raspadas y se quedaba dormido en el sillón con la cabeza en mi regazo. Respiré hondo. Algo en mí quiso creer. 3 días después, Valeria me llamó a la sala. Estaban los 2 sentados. Sobre la mesita de centro había una hoja impresa, doblada, con esa precisión que tienen las cosas que alguien preparó con cuidado y tiempo. Andrés me la entregó sin mirarme a los ojos y me dijo, «Mamá,
Valeria pensó que sería mejor dejar esto por escrito para que no hubiera malentendidos. La hoja era una segunda versión del reglamento, más detallada que la primera, más fría también. Incluía el monto de la contribución mensual, 4,000 pesos, y al final una línea que leí 2 veces, luego una tercera, para asegurarme de no estar malinterpretando. En caso de incumplimiento, se revisará el acuerdo de residencia. Acuerdo de residencia. Así llamaban a que yo viviera en la casa de mi propio hijo. No alcé la voz, no mostré nada en la cara. Solo asentí despacio, tomé la hoja con las 2 manos como se toma algo que pesa más de lo que parece, y dije con calma, déjenme leerla bien, y subí a mi cuarto. Solo cuando cerré la puerta con llave, solo cuando me senté en el borde de la cama con esa hoja sobre mis rodillas y el silencio del cuarto cerrándose a mi alrededor, me permití temblar, no llorar. Solo temblar, despacio, desde adentro. Porque hay una diferencia entre saber que algo está mal y verlo escrito, firmado, entregado como si fuera un trámite más, como si yo fuera un trámite más. Esa hoja entró a la carpeta café esa misma noche. Sigo adelante. 4 días después de eso, un martes a las 8:45 de la noche, bajé a buscar un vaso de agua y encontré a Andrés y Valeria en la sala, frente a la computadora. Cuando me escucharon en el pasillo, Andrés cerró la pantalla con un movimiento rápido. Demasiado rápido para ser natural. Demasiado deliberado para ser casual. Pero no fue suficientemente rápido. Yo alcancé a ver algo. Y lo que vi no lo voy a revelar todavía, porque antes necesitas entender una cosa sobre Rodrigo, sobre una decisión que él tomó hace más de 20 años. Una decisión que me ocultó. No por maldad, estoy segura de eso, sino porque Rodrigo era de los hombres que cargan solos lo que creen que puede hacerle daño a los que aman. Lo cargaba con la misma naturalidad con que cargaba todo lo demás, sin decir nada, sin pedir ayuda, con esa forma suya de proteger que a veces se parecía demasiado al silencio. Eso lo conocí bien de él. Era su virtud más grande y su error más honesto. El compadre Ernesto lo sabía todo. Y esa noche en el paradero, cuando Sebastián frenó el carro frente a mí, con los ojos encendidos y el aliento agitado, Ernesto Villanueva llevaba 3 meses esperando el momento exacto para contármelo. 3 meses con ese peso encima, callado, esperando que yo estuviera lista para escucharlo. Solo faltaban 9 días para que todo saliera a la luz. ¿A ti también te ha pasado que confiaste en alguien que no lo merecía? ¿Que pusiste todo tu amor en un lugar y ese lugar no lo cuidó? Cuéntamelo en los comentarios. No tienes que dar nombres ni detalles, solo dime si te has sentido así alguna vez. Porque esta historia no es solo mía. Y saber que hay alguien del otro lado que entiende hace que valga la pena seguir contándola. Lo que vi en esa pantalla era una página de bienes raíces. No cualquier página. Era el portal del notario más conocido de la ciudad, la sección de avalúos y traspasos de propiedades. Andrés cerró la computadora antes de que yo pudiera leer la dirección que estaba en el formulario. Pero alcancé a ver 2 cosas con claridad. Un mapa con un punto marcado en rojo y el apellido Morales en el campo de titular actual. Solo el apellido. Pero ese apellido lo conozco desde que lo elegí, hace más de 4 décadas, cuando decidí llevarlo para siempre. Subí a mi cuarto sin decir nada. Me senté en la cama, las manos quietas sobre las rodillas, la mente trabajando despacio, con esa frialdad que viene cuando el cuerpo entiende algo antes que el corazón y decide no alarmarse todavía, como si necesitara tiempo para confirmar lo que ya sabe. Me pregunté si estaba interpretando bien lo que había visto. Me pregunté si había otra explicación. Me contesté que sí podía haberla. Y entonces me pregunté por qué Andrés había cerrado la pantalla tan rápido si no había nada que esconder. No encontré respuesta que me convenciera. Saqué mi libreta azul. Anoté. Martes 7 de octubre, 8:52 de la noche. A. Cerró pantalla. Avalúo. Apellido Morales. Mapa con punto rojo. Guardé la libreta. Apagué la lámpara. Y me quedé despierta en la oscuridad hasta las 2:30 de la madrugada, mirando el techo, pensando en qué clase de hombre busca el avalúo de una propiedad sin decirle nada a su madre viuda que vive en su casa.
pensando también en Rodrigo, en cómo él habría reaccionado, en qué me habría dicho esa noche si hubiera estado a mi lado en esa cama fría. La respuesta llegó 6 días después, pero antes de llegar, hubo algo más. El jueves 9 de octubre, Andrés llegó a la casa a las 7 de la tarde con 2 personas que yo no conocía. Un hombre de traje oscuro, con una carpeta bajo el brazo, y una mujer con una tableta en la mano, y el gesto de quien ya sabe de qué se trata todo. Los hicieron pasar a la sala. Nadie me presentó. Yo estaba sentada en el corredor con mi tejido cuando Valeria salió de la cocina. Me miró y dijo con esa voz suave que a mí ya no me engañaba: «Patricia, ¿te importaría subir? Tenemos una reunión de trabajo». Una reunión de trabajo. En la sala de su casa. Un jueves a las 7 de la tarde. Guardé el tejido. Doblé las agujas con cuidado, una sobre la otra, como si el tiempo no tuviera ninguna prisa. Me levanté despacio y dije, con una sonrisa tan tranquila que me sorprendió a mí misma: «Claro que sí, Valeria, sin problema». Subí. Me senté en el borde de mi cama y escuché, a través del piso de madera, el murmullo de voces durante 40 minutos. No distinguí palabras, solo el tono, moderado, profesional, de gente que habla de números y plazos. El tipo de conversación que no necesita alzar la voz porque ya todo está decidido de antemano. Solo cuando se fueron, cuando oí la puerta cerrarse y el carro alejarse por la calle hasta que el sonido del motor desapareció del todo, me permití recostarme y cerrar los ojos. El techo olía a polvo viejo y a pintura nueva. Las manos me temblaban levemente, ese temblor tranquilo que viene de aguantar demasiado en silencio, de contener durante horas lo que el cuerpo querría soltar de otro modo. Afuera, un perro ladró 3 veces y luego paró. Y yo pensé en Rodrigo, en su voz, en cómo él siempre decía que la paciencia no era debilidad, que era estrategia, que los que esperan con la cabeza fría siempre llegan más lejos que los que corren con el corazón caliente. Seguí esperando. El sábado 11 de octubre, Andrés me llamó al cuarto. Me pidió que bajara. Encontré a Valeria sentada también, con las manos juntas sobre la mesa y esa postura de quien ensayó la conversación antes de tenerla. Los dos tenían ese gesto cuidadoso de quien tiene algo preparado y no sabe bien cómo empezar. Andrés habló primero. Me dijo que había estado pensando mucho, que quería que yo estuviera bien, que la situación en la casa era complicada para todos y que quería encontrar una solución justa. Respiré. Algo en mí, ese fragmento que todavía esperaba, se movió. Me dijo que habían pensado en ayudarme a encontrar un departamento pequeño cerca de ahí, que ellos podrían apoyar con los primeros meses de renta mientras yo me acomodaba, que así cada quien tendría su espacio y su tranquilidad. Lo decía con esa entonación cuidadosa de quien cree que está siendo generoso. Lo miré. Busqué en sus ojos algo que me dijera que estaba hablando de mí, que me estaba viendo a mí, a su madre, a la mujer que lo había criado, que había lavado su ropa y esperado su llegada y llorado callada el día que se fue de la casa por primera vez. Encontré algo diferente. Encontré la mirada de alguien que tiene un plan y está esperando que yo lo acepte para poder seguir adelante con él. Le pregunté, ¿y la casa de tu padre, Andrés? ¿La que quedó a nombre de los dos? El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Los conté. Valeria intervino antes de que Andrés pudiera responder. Me dijo que eso era precisamente parte de lo que querían resolver, que habría que hacer unos trámites, que era lo más ordenado para todos, que así yo quedaría con liquidez y sin preocupaciones de mantenimiento. Lo dijo con la fluidez de quien repite algo que ya dijo antes, en otro contexto, para otra persona. Liquidez. Esa fue la palabra que usó, como si la casa donde Rodrigo y yo habíamos vivido 38 años, donde habían nacido nuestros hijos, donde yo había enterrado el tiempo más feliz de mi vida, fuera una inversión que había que liquidar. Asentí despacio. Dije que lo pensaría, que necesitaba tiempo. Y subí a mi cuarto con una calma en la voz que no condecía en absoluto con lo que sentía por dentro, que era algo parecido a la rabia fría, a ese estado en que el cuerpo se aquieta porque ha entendido que lo que tiene enfrente no merece el calor de la emoción.
La rabia caliente grita y pierde. La rabia fría espera y gana. Esa tarde abrí la carpeta café por primera vez en días. La saqué de debajo del forro de la maleta con ese cuidado de quien toca algo valioso. Revisé todo lo que había adentro. La primera hoja del reglamento. La segunda versión con la cuota de 4,000 pesos. 3 capturas de pantalla que había tomado en silencio con mi teléfono en distintos momentos. Y algo más que había guardado 3 semanas antes. Algo que recogí del cesto de basura de la cocina un martes por la tarde cuando todos estaban fuera. No lo busqué. Lo encontré. A veces las cosas que necesitas encontrar llegan solas cuando uno lleva los ojos bien abiertos. Era un recibo. Un recibo de una agencia de viajes. 2 boletos de avión a Cancún, hotel de 5 noches, categoría suite con vista al mar. Fecha de viaje, el puente de noviembre. Total, 19,600 pesos. Lo mismo que yo habría pagado de renta en casi 5 meses, según su propio reglamento. Guardé el recibo en la carpeta. Seguí contando. El lunes 13 de octubre, mientras yo colgaba ropa en el tendedero del patio trasero a las 9:17 de la mañana, con el sol apenas llegando sobre el muro de bloc y el aire todavía fresco de la noche, escuché a Valeria hablar por teléfono en la cocina con la ventana abierta. Hablaba con alguien, una mujer por el tono de la respuesta que alcanzaba a escuchar, y reía. Reía con esa risa de quien comparte una victoria que todavía no ha llegado, pero que ya siente como suya. Le decía, ya casi, ya casi. Nada más hay que mover algunos papeles y ya. Más risa. Sí, exacto, antes de que acabe el mes. Seguí colgando la ropa, calceta por calceta, blusa por blusa, con las manos haciendo lo de siempre mientras la cabeza procesaba lo que acababa de escuchar y lo añadía a todo lo demás como se añade la última pieza a un rompecabezas que ya no necesita más explicación para revelar lo que siempre estuvo ahí. Bajé el cesto vacío. Entré a la cocina. Valeria colgó el teléfono al verme. Me miró con su sonrisa de siempre, esa sonrisa que yo ya leía como se lee un libro que uno conoce de memoria. Me ofreció café. Le dije, gracias, Valeria, qué amable. Tomé el café. Lo bebí de pie junto a la ventana. Miré el jardín, las macetas que nadie regaba bien, el pasto corto y simétrico de una casa que se cuida por fuera. Y no mostré nada, no un músculo, no una inflexión en la voz, no un parpadeo de más. Porque hay cosas que se guardan hasta que es momento de usarlas. Y hay momentos que no se apuran, porque apurarlos es la única forma de perderlos. Solo faltaban 8 días, y lo que Rodrigo le había entregado al compadre Ernesto hacía más de 20 años estaba a punto de cambiar todo lo que yo creía saber sobre lo que tenía, sobre lo que merecía, y sobre el hombre que amé durante casi 5 décadas sin conocerlo del todo. El martes 14 de octubre, a las 4:23 de la tarde, encontré el sobre. Estaba en el cajón de la entrada, ese cajón largo y estrecho donde se guardan las llaves, las pilas sueltas, los cupones vencidos y los papeles que no tienen lugar fijo en ninguna otra parte de la casa. Yo buscaba un bolígrafo porque quería anotar algo antes de que se me olvidara. Y ahí estaba, un sobre de papel manila, sin cerrar, con el membrete de una notaría impreso en la esquina superior izquierda. El nombre del notario era el mismo que yo había alcanzado a ver en la pantalla de la computadora de Andrés una semana antes, en ese segundo que él creyó que era suficiente para que yo no viera nada. No fue suficiente. Lo tomé con 2 dedos. Lo abrí despacio, con ese cuidado de quien no quiere dejar huella de que estuvo ahí. Adentro había una hoja, una sola. Tenía fecha del 22 de agosto. Papel membretado, texto en columna, redacción formal y precisa como tienen que ser esas cosas. El 22 de agosto era el día en que yo llevaba exactamente 10 días viviendo en esa casa. Me quedé parada en el pasillo con la hoja en la mano y el bolígrafo completamente olvidado, tirado en algún lugar de mi memoria. Leí con cuidado, 2 veces, para no equivocarme en ninguna palabra, para no permitirme el lujo de malinterpretar. Era una consulta formal, dirigida al notario, solicitando información sobre el proceso de transferencia de titularidad de una propiedad.
El domicilio en cuestión era el de nuestra casa, la casa que Rodrigo y yo habíamos comprado juntos en 1989 con los ahorros de años, la que quedó registrada a nombre de los dos, la que seguía siendo mía por ley mientras yo viviera, la que tenía una bugambilia en la entrada que Rodrigo plantó el año que cumplí 40. La firma al pie era de Andrés. Me sigue costando describir lo que sentí en ese momento, porque no fue una sola cosa. Fue varias al mismo tiempo, apiladas en capas, como cuando uno levanta una piedra y debajo hay más capas de tierra y más piedras y más silencio del que esperaba. Primero fue algo frío, casi clínico, la comprensión de que todo había sido planeado desde mucho antes de que Andrés me dijera que los primeros meses de renta corrían por su cuenta y que cada quien tendría su espacio y su tranquilidad. La propuesta del sábado 11 no fue una idea que tuvieron de repente en una tarde de conversación honesta. Era el paso siguiente de algo que ya estaba en marcha desde el principio, desde antes incluso de que yo llegara con mis 2 maletas y mi bolsa de medicinas para la presión. Él me había invitado a su casa sabiendo lo que haría después. Me había dado la bienvenida con una fecha ya escrita en un papel. Lo segundo que sentí fue algo más profundo, más antiguo, de esos dolores que no tienen nombre preciso porque vienen de un lugar donde uno guarda lo que más quiere y que, por eso mismo, es el lugar donde más duele cuando algo llega a golpear. Porque yo lo crié. Yo lo puse en este mundo un 6 de abril de 1981, a las 3:14 de la madrugada, después de 18 horas de trabajo de parto, con Rodrigo en el pasillo del hospital, caminando de un lado al otro porque no sabía qué más hacer con sus manos. Yo le enseñé a caminar, a leer, a persignarse antes de dormir, a pedir perdón cuando se equivocaba. Yo lo ayudé a pagar la primera mensualidad de su negocio cuando los bancos le dijeron que no, sin pedirle nada a cambio, sin guardar recibo, porque eso no es lo que hacen las madres. Y él llevaba 4 semanas mirándome servir café en su cocina, recibir el reglamento de su casa con una sonrisa, contestarle que sí a todo, mientras ya tenía firmado un papel con la fecha en que empezaría a moverme de su camino. 4 semanas viéndome, sin ver nada de lo que veía. Pero lo tercero fue lo que más importa. Lo tercero fue calma. Una calma fría, limpia, de la que viene cuando el cuerpo decide que ya no hay más lugar para sorprenderse y que la única respuesta posible es moverse con precisión, no con rabia, no con prisa, con precisión. Fotografié la hoja con mi teléfono. La doblé exactamente como estaba, con los mismos pliegues en el mismo orden. La puse de vuelta en el sobre. Volví a poner el sobre en el cajón, en la misma posición, con el mismo ángulo en que lo había encontrado. Cerré el cajón. Y subí a mi cuarto como si hubiera ido únicamente a buscar un bolígrafo y no lo hubiera encontrado. Añadí las fotos a la carpeta del teléfono que había creado el 18 de agosto y que tenía ya 73 archivos adentro. 74 a partir de ese día. Guardé el teléfono. Me quedé un momento sentada mirando la maleta grande en el rincón del cuarto, ese azul oscuro que conocía de tanto viaje, de tanto aeropuerto, y pensé que adentro, bajo el forro, seguía estando todo lo que necesitaba. Y entonces hice algo que no había hecho en todo ese tiempo. Abrí el directorio de mis contactos, busqué un nombre que no había marcado en más de 2 años y llamé. Era Leticia Bernal, una amiga de los tiempos del juzgado, mujer de carácter y pocos aspavientos, ahora retirada pero con los contactos necesarios y con la memoria intacta de quien pasó décadas viendo pasar casos como el mío. Le conté lo suficiente para que entendiera sin contarle más de lo que necesitaba saber. Me escuchó sin interrumpirme, sin hacer ruidos de lástima, sin decirme pobrecita ni nada parecido. Al final me preguntó si tenía documentación. Le dije que sí. Me preguntó cuánta. Le dije, suficiente. Entonces me dijo, Patricia, guarda todo, absolutamente todo, y no hagas nada todavía. Déjame hacer una consulta primero y te aviso. Le dije que esperaría. Eso sí sabía hacerlo. Colgué. Me quedé sentada en el borde de la cama con el teléfono sobre las rodillas y el cuarto en silencio.
Afuera, los niños llegaron del colegio y escuché sus voces subiendo por las escaleras. Esa energía ruidosa y limpia que tienen los niños cuando todavía no saben lo que está pasando a su alrededor. El olor a lluvia entraba por la ventana entreabierta. Uno de esos olores que recuerdan a tierra mojada, a tarde de infancia, a algo que existía antes de que todo se complicara. Y yo pensé en Rodrigo, en su costumbre de decir que los problemas solo se resuelven cuando uno deja de tenerles miedo, que el miedo nubla, que la calma aclara, que la diferencia entre perder y ganar, muchas veces, es simplemente quien aguanta más tiempo sin perder la cabeza. Tenía razón, como casi siempre tenía razón. Los días siguientes fueron extraños de una manera que solo yo podía notar. Andrés y Valeria seguían con su rutina normal, sus tiempos, sus conversaciones sobre el trabajo y los niños y el fin de semana. Nadie mencionó el sobre. Nadie preguntó si yo había revisado el cajón. La casa funcionaba como siempre. Comidas a sus horas, niños al colegio, Valeria entrando y saliendo con su perfume dulce y sus respuestas breves. Andrés llegando por las noches con ese gesto de cansancio calculado que yo había aprendido a leer de manera diferente desde hacía semanas. Todo igual en la superficie, solo que yo ya era otra persona sentada a esa misma mesa. Y la mesa no lo sabía. El jueves 16 de octubre, a las 11:18 de la mañana, me llegó un mensaje de Leticia. 2 líneas, sin adornos, como era ella. Decía: Patricia, eso que me describiste es una irregularidad documentable. Hay un contacto que necesitas ver. Escríbeme cuando puedas. Leí el mensaje 2 veces. Lo guardé en la misma carpeta del teléfono donde estaban los 74 archivos. Y guardé el teléfono en el fondo de mi bolso con la misma calma con que se guarda algo que tiene mucho peso y uno no quiere que se le note en la cara. Esa noche, el jueves, Andrés llegó a las 7 de la tarde. Entró a la cocina. Yo lavaba los platos con las manos metidas en el agua caliente y el trapo bordado de flores azules colgando del gancho de la estufa. Y me dijo, con esa voz de quien ya tiene todo decidido y solo está cumpliendo con el protocolo de comunicarlo, como si fuera un trámite más entre los muchos trámites que había estado haciendo en silencio. Esta casa ya no es tuya, mamá. Tienes hasta mañana al mediodía para sacar tus cosas. Ya saben lo que hice. Ya saben lo que dije. Lo que no les conté entonces es que mientras me secaba las manos con ese trapo bordado de flores azules, mientras lo miraba a los ojos y decía, «Está bien, hijo, mañana estaré fuera», yo ya tenía 74 archivos en mi teléfono, un sobre fotografiado, una libreta azul con 22 páginas escritas por ambas caras, la carpeta café debajo del forro de mi maleta, y el número de Leticia guardado en mis favoritos desde hacía 2 días. Andrés creyó que me había ganado. No sabía que la partida llevaba semanas jugándose en silencio, en cajones que él creía suyos, a través de pisos de madera que creía que solo él escuchaba, en una cocina que olía a su vida, pero que guardaba la mía intacta, debajo del forro de una maleta azul que nunca se había ido a ningún lado. Mientras esperaba en ese paradero, no sabía que faltaban apenas unas horas para que el compadre Ernesto y yo tomáramos una decisión que ninguno de los dos tomaría a la ligera, porque ninguno de los dos era de los que actúan por rabia ni por venganza. Solo por justicia. Por esa justicia tranquila que no necesita gritar para hacerse escuchar. Antes de seguir, dime una cosa. ¿Desde qué ciudad o desde qué país me estás escuchando en este momento? Escríbelo en los comentarios. Me lo imagino mientras narro. Me ayuda a sentir que no estoy hablando sola en un cuarto vacío, sino que hay personas reales del otro lado, con sus propias historias, escuchándome esta noche. Solo el nombre de tu ciudad. Eso es todo lo que te pido, porque lo que el compadre Ernesto guardó durante 20 años no era solo un papel. Era la prueba de que Rodrigo, aunque ya no estuviera, seguía siendo el hombre más honesto que yo había conocido en mi vida. Y que nunca, ni un solo día, ni siquiera desde el silencio de los que ya no están, me había dejado sin protección. El paradero donde me senté esa noche estaba a 2 cuadras de la casa de Andrés. Una banca de metal pintada de verde,
con un farol encima que parpadeaba cada cierto tiempo como si estuviera cansado. Me senté con la maleta pequeña entre los pies y la bolsa de mano sobre las piernas. El metal de la banca estaba frío a través de la tela de mi falda. El aire olía a tierra húmeda y a escape de carro, y a veces, cuando el viento cambiaba de dirección, llegaba algo más leve, casi dulce, que no supe identificar. Había un frío delgado, de esos que no son intensos, pero se meten por los hombros y se quedan, y que hacen que uno quiera encogerse aunque sepa que de nada sirve. Miraba los carros pasar. No pensaba en nada específico. O pensaba en todo al mismo tiempo, que a veces es lo mismo. Pensaba en Rodrigo. Pensaba en la banca de la iglesia donde nos sentamos la primera vez que fuimos juntos a misa, en cómo él había dejado su mano abierta sobre el muslo, sin decir nada, solo dejándola ahí para que yo decidiera si la tomaba. Pensaba en las cortinas blancas de nuestro cuarto que todavía estaban en nuestra casa. La casa que seguía siendo mía, aunque Andrés ya tuviera un sobre de notaría en su cajón de la entrada. Pensaba en mis nietos de 7 y 9 años, que esa noche comerían algo que yo no habría cocinado, y que tal vez ni sabrían que su abuela ya no estaba en el cuarto del fondo. Eso último era lo que más me pesaba. No su tristeza, sino la posibilidad de que ni siquiera se dieran cuenta todavía. Fue entonces cuando llegó el carro de Sebastián. Frenó justo frente a la banca. Bajó casi antes de que el motor se apagara del todo, con esa forma de moverse que tiene cuando algo lo tiene agitado por dentro, pero está tratando de controlarlo por fuera. Lo conozco desde que aprendió a caminar, y reconozco esa tensión en su cuerpo igual que reconozco mi propia firma. Sebastián tiene 41 años y heredó de Rodrigo los ojos oscuros y la costumbre de pensar antes de hablar. Pero esa noche sus ojos no estaban tranquilos. Estaban llenos de algo que yo todavía no sabía nombrar. Algo que se parecía al miedo, pero que también podía ser alivio. Me tomó las manos. Las mías estaban frías, las suyas calientes. Me dijo: «Mamá, el compadre Ernesto llegó esta tarde desde Guadalajara. Dice que trae algo de papá. Algo que guardó desde hace más de 20 años. Dice que es urgente, que no puede esperar más». Hizo una pausa. Me miró. «Dice que papá le pidió que te lo diera si algún día lo necesitabas». Entré al carro sin hacer preguntas. No hacían falta. Sebastián manejó 40 minutos hacia el sur de la ciudad por una carretera que yo conocía de antes, de los domingos en que Rodrigo y yo íbamos a visitar a la gente del rancho donde él había crecido. El camino olía igual que entonces, a pasto mojado y a humo de leña de alguna casa lejana. Yo miraba por la ventana sin hablar. El paisaje era oscuro, apenas interrumpido por luces dispersas que aparecían y desaparecían entre los árboles. Tenía la maleta en el asiento de atrás y la carpeta café apretada contra el costado, dentro de la bolsa de mano. La sentía ahí, como siempre la había sentido estas semanas, como un peso que también era una certeza, algo que dolía y al mismo tiempo sostenía. Sebastián tampoco habló mucho. Solo una vez, a mitad del camino, dijo en voz baja: «Mamá, yo no sabía lo que Andrés estaba haciendo, te lo juro». Le puse la mano en el brazo. Le dije que lo sabía, y lo sabía de verdad. La casa de Ernesto Villanueva era pequeña, de paredes color ocre y una bugambilia que trepaba por la barda delantera con una abundancia desordenada, como si nadie le hubiera dicho hasta dónde podía llegar. Había luz en todas las ventanas. Ernesto nos esperaba en la puerta. Tenía 73 años, el cabello completamente blanco, y esa forma de estar de pie que tienen los hombres que han cargado cosas pesadas toda la vida y ya las soltaron, sin amargura. Nos abrazó a los dos. A mí me abrazó más tiempo. No dijo nada durante ese abrazo. Solo me dejó estar ahí unos segundos, con la mejilla contra su hombro y el olor a café y a campo que siempre había tenido, y eso fue suficiente. Entramos. La sala olía a café recién hecho y a madera vieja, y había una fotografía de la Virgen en la pared del fondo que yo no había visto antes, pero que me pareció familiar de todas formas. De esa manera en que ciertas cosas se sienten conocidas, aunque sea la primera vez que las miras. Sobre la mesa había una caja de cartón, mediana, cerrada con cinta adhesiva amarilla.
Ernesto se sentó frente a nosotros. Juntó las manos sobre la mesa, con una calma que parecía acostada, y empezó a hablar. Me dijo que Rodrigo había ido a verlo a Guadalajara en el invierno de 2003, que había llegado sin avisar, un miércoles, con una caja bajo el brazo y esa expresión que Ernesto reconocía bien en él, la de cuando tenía algo importante que decir y no encontraba bien las palabras, que se habían sentado exactamente como nosotros ahora, con café en las manos, en esa misma sala, con esa misma luz amarilla sobre la mesa, que Rodrigo le había dicho: «Compadre, si a mí me llega a pasar algo antes que a Patricia, y si algún día ella lo necesita de verdad, quiero que le des esto. No antes, solo si de verdad lo necesita». Ernesto hizo una pausa. Me miró. Cuando Sebastián me llamó esta mañana y me contó lo que estaba pasando, supe que ese momento había llegado. Cortó la cinta de la caja con un cuchillo pequeño. La abrió con cuidado, como si adentro hubiera algo vivo. Adentro había documentos en sobres ordenados, una bolsa de tela verde cerrada con un cordón, y encima de todo, un sobre blanco con mi nombre escrito a mano, la letra de Rodrigo. Me quedé mirando ese sobre unos segundos sin tocarlo. Esa letra redonda y firme que yo había visto toda mi vida en notas pegadas en el refrigerador, en tarjetas de cumpleaños, en los márgenes de los libros que él leía y que nunca pudo evitar rayar, como si los libros fueran conversaciones y él siempre tuviera algo que responder. Esa letra que yo creía no volver a ver en algo nuevo, en algo que todavía no había leído, en palabras que él había escrito para mí y que yo aún no conocía. Lo tomé con las dos manos, lo abrí despacio y empecé a leer. No voy a repetir cada palabra. Hay cosas que pertenecen solo a los que las vivieron, pero sí voy a decirles lo que Rodrigo había hecho, lo que había estado haciendo en silencio, sin decirme nada, durante años. Lo que guardó para mí con la misma discreción con que guardaba todo lo que amaba. En 2003, después de que Andrés pasó por una crisis económica severa y Rodrigo tuvo que ayudarlo con una cantidad que casi vació nuestros ahorros, mi marido tomó una decisión. Fue a un notario de Guadalajara, un hombre que no conocía a ninguno de nuestros hijos, y estableció un fideicomiso, un instrumento legal que ponía nuestra casa, la casa que compramos juntos en 1989, bajo una protección específica. Ninguna transferencia de titularidad podía realizarse sin la firma autógrafa de Patricia Elena Morales Guidá, de Castillo, verificada en presencia notarial. Cualquier trámite de venta, cesión o traspaso iniciado sin ese requisito era nulo de pleno derecho. Rodrigo había pensado en todo. Había previsto lo que yo no pude prever. El notario al que Andrés había consultado, el del membrete en el sobre del cajón, no sabía que ese fideicomiso existía. O no lo había buscado, o alguien no se lo había dicho, pero existía. Llevaba vigente 23 años, y Ernesto tenía los originales, guardados en esa caja de cartón con cinta amarilla, esperando el momento exacto en que yo los necesitara. Dentro de la caja también había algo más, la bolsa de tela verde. Ernesto la acercó hacia mí sin decir nada. La abrí. Adentro había una libreta de ahorro de un banco de Guadalajara, a mi nombre exclusivo, con mi nombre completo escrito en la primera página con esa misma letra. Rodrigo había abierto esa cuenta en 2004 y había estado depositando una cantidad fija cada 3 meses durante 16 años, hasta que la enfermedad no le permitió seguir. El saldo era suficiente para que yo viviera con dignidad durante varios años, sin pedirle nada a nadie, sin depender de nadie. No había gastado ese dinero en nada. No lo había tocado ni en sus 4 años de enfermedad. No lo había mencionado ni una sola vez. Lo había guardado en silencio, como guardaba todo lo que hacía por mí, sin necesitar que yo lo supiera para hacerlo, sin esperar reconocimiento, sin necesitar que yo dijera gracias. Levanté la vista de la libreta. Sebastián tenía los ojos brillantes. Ernesto miraba la mesa con esa quietud de quien ya ha llorado su parte y ahora solo acompaña. Y yo estaba en ese estado que está más allá del llanto, ese lugar donde el cuerpo no sabe si lo que siente es dolor o gratitud, o las dos cosas juntas, revueltas,
sin poder separarse, sin que tenga sentido separarlas. Rodrigo nunca me había dejado sola, ni un solo día, ni siquiera desde el otro lado. Le había dado a Ernesto instrucciones precisas en esa carta. Si Patricia necesita la casa, usa el fideicomiso. Si Patricia necesita recursos, usa la cuenta. Si Patricia necesita tiempo, dale tiempo. Nunca la presiones. Confía en ella. Confía en ella. Ahí estaban sus palabras, escritas en tinta azul en una hoja de papel que tenía 23 años y olía levemente a ese jabón de lavanda que yo reconocería entre 1000, entre 10.000, entre todos los olores del mundo que he conocido y los que me faltan por conocer. Sebastián me preguntó en voz baja qué quería hacer. Pensé en la libreta azul, en las 22 páginas, en los 74 archivos del teléfono, en la carpeta café con el reglamento, el recibo de Cancún, las capturas de pantalla, la foto del sobre del notario, en Leticia Bernal y su mensaje del jueves esperando respuesta, en Andrés con su sobre en el cajón y su plan que llevaba meses armando mientras yo servía café en su cocina y él me miraba como si ya hubiera ganado. Pensé en Rodrigo. Pensé en lo que él habría hecho, en cómo lo habría hecho, sin apresuramiento, sin crueldad, pero con una firmeza que no dejaba espacio para la duda. Y supe exactamente lo que iba a hacer yo. Le dije a Sebastián que necesitaba hacer una llamada. Marqué el número de Leticia. Eran las 10:43 de la noche. Contestó al segundo repique, como si también ella hubiera estado esperando. Le dije: Leticia, ya tengo todo. Mañana nos vemos. Solo faltaban 20 días para que Andrés enfrentara esa reunión que nunca se atrevería a contarle a nadie. Pero lo que pasaría mañana primero, lo que pondría todo en movimiento, comenzaba esa misma noche en la sala de Ernesto Villanueva, con una taza de café frío entre las manos, los documentos de Rodrigo sobre la mesa y el olor a lavanda todavía en los dedos. Y yo, por primera vez en 3 meses, no me sentía pequeña. Esa noche dormí en la casa de Sebastián. Su esposa, Carmen, me preparó el cuarto de huéspedes sin hacer preguntas. Me puso toallas limpias sobre la cama, un vaso de agua en la mesita de noche, y antes de cerrar la puerta me dijo en voz baja: «Aquí está su casa, Patricia, el tiempo que necesite». Le tomé la mano un segundo. No dije nada. A veces las palabras sobran cuando alguien hace exactamente lo correcto, cuando el gesto es tan preciso que cualquier cosa que uno agregue lo empequeñece. Me acosté con la ropa puesta. Dejé la carpeta café sobre la silla junto a la cama, donde pudiera verla si abría los ojos en la madrugada. Apoyé la cabeza en la almohada que olía a suavizante de ropa ajena, y ese olor desconocido, me recordó que estaba lejos de mi casa. Afuera, la calle estaba en silencio. Solo el sonido distante de algún perro y el viento moviendo las ramas del árbol que crecía junto a la ventana. Cerré los ojos. No dormí mucho, pero dormí. A las 7:20 de la mañana del viernes 17 de octubre, Leticia Bernal tocó el timbre de la casa de Sebastián. Llegó con una libreta de pasta dura, una cartera de documentos bajo el brazo, y esa expresión que yo le conocía de los tiempos del juzgado. Concentrada, sin prisa, pero con todo calculado. Nos sentamos en la mesa del comedor. Carmen nos dejó café y se llevó a los niños para adentro sin hacer ruido, con esa discreción que tienen las personas que saben cuándo una conversación necesita espacio. Y Leticia habló. Me dijo que había consultado con un abogado que conocía bien los registros de propiedad de la ciudad, que le había descrito la situación de manera general, sin nombres todavía, y que la respuesta había sido clara. Si existía un fideicomiso vigente establecido por el cotitular original, ningún trámite de transferencia era procedente sin la verificación notarial de la titular superviviente. Cualquier gestión iniciada sin ese requisito no solo era nula, sino que podía calificar como un intento de disposición fraudulenta de bienes. Me quedé escuchando sin interrumpir. Luego saqué la carpeta café. La puse sobre la mesa, la abrí, y fui sacando los documentos uno por uno, en orden, mientras Leticia los revisaba en silencio. Las hojas del reglamento de la casa,
el recibo del viaje a Cancún, las capturas de pantalla del teléfono, la foto del sobre del notario con el membrete y la fecha, y los documentos que Ernesto me había entregado la noche anterior. El fideicomiso original, firmado en 2003, los comprobantes de la cuenta a mi nombre, la carta de Rodrigo. Cada papel que ponía sobre la mesa era una pieza que yo había cargado sola durante semanas y que ahora, por fin, alguien más podía ver y sostener. Leticia tardó 16 minutos en revisarlo todo. Sé exactamente cuánto porque miré el reloj cuando empezó y cuando levantó la vista. Me miró. Me dijo: Patricia, esto es suficiente, más que suficiente. Los días que siguieron fueron los más tranquilos que había tenido en meses. Una tranquilidad extraña, densa, como la que precede a algo que ya no se puede detener. Leticia coordinó todo. El abogado se llamaba Gerardo Fuentes, 48 años, especialista en propiedad y sucesiones. Lo conocí el lunes 20 de octubre en su despacho, una sala ordenada con libreros que llegaban hasta el techo y luz natural entrando por una ventana estrecha. Era un hombre metódico, de pocas palabras y preguntas precisas. Revisó los documentos, hizo anotaciones, levantó la vista y dijo: La posición de usted es sólida. Procedemos. Me pidió 3 cosas. Primero, no contactar a Andrés ni responder si él me contactaba a mí. Segundo, no hablar del proceso con nadie fuera de Sebastián y Leticia. Tercero, confiar en los tiempos legales, que no serían inmediatos, pero serían contundentes. Le dije que entendía, le dije que tenía paciencia, y era verdad. Rodrigo me había enseñado que las cosas importantes rara vez tienen prisa, solo tienen peso. Durante esos días, Andrés me llamó 2 veces. La primera, el sábado 18 a las 5:47 de la tarde. No contesté. Me quedé mirando el teléfono vibrar sobre la mesa con su nombre en la pantalla hasta que paró. Lo miré vibrar como si fuera algo ajeno, algo que no me correspondía tomar. La segunda vez, el martes 21, dejó un mensaje de voz. Sebastián me preguntó si quería escucharlo. Le dije que sí, que quería saber. Lo escuchamos juntos. Andrés decía, con esa voz de quien escoge cada palabra antes de pronunciarla, que quería hablar, que había cosas que aclarar, que si yo necesitaba algo, que le avisara, que si yo necesitaba algo. Guardé el audio en la carpeta del teléfono. Ya eran 92 archivos. El jueves 23 de octubre, Gerardo Fuentes presentó ante el notario correspondiente la notificación formal de existencia del fideicomiso y la improcedencia de cualquier trámite de transferencia sobre la propiedad. Una copia certificada fue remitida al domicilio de Andrés por mensajería con acuse de recibo. Gerardo me llamó a las 4:15 de la tarde para confirmarlo. Me dijo: ya está entregado. A partir de ahora, el reloj corre para ellos. Colgué. Salí al pequeño jardín de la casa de Sebastián. El sol de las 4 de la tarde caía oblicuo sobre las macetas de Carmen, sobre las flores anaranjadas que ella regaba cada mañana con una dedicación silenciosa que yo había empezado a admirar. Olía a tierra mojada, a flores, a algo que no supe nombrar en ese momento, pero que ahora reconozco como alivio, como el primer momento en que el cuerpo recuerda que puede soltarse. Rodrigo tenía razón. La calma aclara. Los días siguientes fueron silenciosos de parte de Andrés, demasiado silenciosos. Gerardo me dijo que era normal, que era el silencio de quien está consultando con su propio abogado y descubriendo que el terreno no es lo que creía. Le dije que entendía, que esperaría, que había aprendido a esperar. Y llegó el viernes 31 de octubre. A las 9:52 de la mañana, Gerardo me llamó. Me dijo que el abogado de Andrés había contactado su despacho, que Andrés solicitaba una reunión, que quería resolver el asunto de manera privada y sin más trámites formales. Gerardo me preguntó cómo quería proceder. Le dije que sí, que aceptaba la reunión, pero que no sería en la casa de Andrés ni en ningún lugar que él eligiera. Sería en el despacho de Gerardo, el miércoles 5 de noviembre, a las 10 de la mañana, y que estarían presentes Gerardo, Leticia, Sebastián y yo. Gerardo guardó silencio un momento. Luego dijo: perfecto. Colgué. Faltaban 4 días.
4 días para que Andrés se sentara frente a mí en una sala que yo no había decorado, en sillas que yo no había elegido, con papeles sobre la mesa que él nunca imaginó que yo tendría. 4 días para que la partida que él creyó ganar esa noche del jueves mostrara todas sus cartas, una por una, sin posibilidad de retiro. Pero lo que sucedió el martes 4 de noviembre, la noche anterior a esa reunión, no lo tenía contemplado nadie. Fue Andrés quien llamó, no a mí, a Sebastián, a las 8:33 de la noche. Sebastián me pasó el teléfono sin decir nada, con una expresión que no supe leer bien en ese momento. Algo entre la precaución y la sorpresa, como quien entrega algo sin saber todavía si pesa o quema. Escuché la voz de Andrés, y lo que dijo me obligó a repensar por un instante todo lo que había decidido hacer. La voz de Andrés en el teléfono esa noche no sonaba como la de un hombre que ha consultado con su abogado y prepara su posición para una reunión. Sonaba como la de un niño de 8 años que ha roto algo valioso y no sabe cómo decirlo. Me dijo, «Mamá, necesito hablar contigo, solo tú y yo, sin abogados, sin Sebastián, solo nosotros dos, como antes». Me quedé en silencio. Sebastián me miraba desde la cocina con el trapo de cocina en la mano, sin moverse. Afuera, el viento movía las ramas del árbol junto a la ventana. Le pregunté, «¿Qué quieres decirme, Andrés?» Hubo una pausa larga, y entonces dijo algo que no esperaba. Me dijo que Valeria se había ido, que se había llevado a los niños a casa de su madre 3 días antes, que le había dicho que todo lo que habían hecho con la propiedad había sido idea de ella, que él había firmado sin entender bien lo que firmaba, que estaba arrepentido, que lo de la casa nunca fue su intención real, que él solo quería que yo estuviera bien, que lo perdonara. Escuché todo sin interrumpirlo. Cuando terminó, el silencio duró varios segundos. Luego le dije con una calma que me salió desde muy adentro, desde ese lugar donde ya no hay rabia sino solo claridad. «Andrés, nos vemos mañana, en el despacho, a las 10». Colgué. Sebastián me preguntó con los ojos qué había pasado. Le resumí en 3 frases. Se sentó despacio. Dijo, «¿Y qué vas a hacer?» Le dije que no lo sabía todavía, que necesitaba la noche para pensarlo. Me fui al cuarto. Me senté en el borde de la cama. Tenía la carta de Rodrigo en las manos, la que Ernesto me había entregado esa primera noche en su casa. La había leído tantas veces que ya me la sabía de memoria, pero la necesitaba en las manos para pensar bien. La letra redonda y firme de Rodrigo. El olor leve a lavanda que todavía quedaba en el papel después de 23 años. Pensé en Andrés a los 12 años, llorando en la cocina porque lo habían rechazado en el equipo de fútbol del colegio, y cómo Rodrigo se había sentado con él durante 2 horas sin decirle que no era para tanto. Pensé en la cara de Andrés el día de su boda, buscándome entre la gente del salón hasta encontrarme, y cómo me había guiñado el ojo desde el altar. Pensé en esa cena de quesadillas en octubre, en sus ojos cuando dijo gracias, en ese segundo donde vi al hijo que yo conocía de memoria. Y pensé en el sobre del notario con fecha del 22 de agosto, en el reglamento con cuota mensual, en Valeria riendo al teléfono, ya casi, en esa noche del jueves con las manos en el agua caliente del fregadero y su voz diciéndome que tenía hasta el mediodía del día siguiente. La sangre no garantiza el amor, eso lo sabía yo, pero tampoco lo cancela para siempre si hay algo real debajo de todo el daño. Estuve despierta hasta la 1:17 de la madrugada, y cuando finalmente supe lo que haría, apagué la lámpara y cerré los ojos. Tú, que me estás escuchando ahora mismo, quiero preguntarte algo antes de contarte lo que pasó esa mañana, porque esta fue la decisión más difícil que tomé en todo este tiempo. No fue conseguir los documentos, no fue llamar a Leticia, no fue aceptar la reunión. Fue esto que estaba a punto de hacer. Y no estoy segura de que todo el mundo lo haría igual que yo. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías ido a esa reunión con toda la fuerza de los documentos, de la ley, del fideicomiso, de los 92 archivos, y habrías dejado que la justicia corriera sin freno? ¿O habrías hecho lo que hice yo? Dímelo en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas.
El miércoles 5 de noviembre amaneció nublado. Un gris tranquilo, sin amenaza de lluvia todavía, con ese olor a ciudad mojada que se queda pegado en el aire cuando el cielo no termina de decidirse. Salí de la casa de Sebastián a las 9:15 de la mañana con mi bolso de mano y la carpeta café adentro. Me puse el saco beige que uso para las cosas importantes, el mismo que usé en el funeral de Rodrigo, el mismo que usé cuando fui al juzgado por última vez antes de jubilarme. Llegué al despacho de Gerardo Fuentes a las 9:48 de la mañana. Leticia ya estaba ahí. Sebastián llegó 5 minutos después. Nos sentamos en la sala de juntas. Una mesa rectangular, 6 sillas, una ventana con vista a la calle. Olía a papel y a café de máquina. Andrés llegó a las 10:03, solo, sin abogado. Entró con esa postura que yo reconocía de cuando era adolescente y sabía que había hecho algo mal y no encontraba cómo acomodar el cuerpo. Nos miró. Me miró a mí. Había algo en sus ojos que yo no le había visto desde hacía mucho tiempo. Desde antes de Valeria, desde antes del negocio, desde antes de que la vida lo fuera llenando de cosas que fueron tapando lo que era de verdad. Se sentó frente a mí. Gerardo tomó la palabra primero. Explicó con precisión y sin adornos la situación legal. El fideicomiso de 2003. La improcedencia del trámite iniciado por Andrés. La documentación completa que respaldaba la posición de Patricia Elena Morales. Habló durante 14 minutos. Andrés escuchó con la cabeza levemente inclinada, las manos juntas sobre la mesa, sin interrumpir. Cuando Gerardo terminó, el silencio que quedó tenía peso. Andrés levantó la vista, me miró directamente y dijo en voz baja: «Mamá, no tengo cómo justificar lo que hice». No lo interrumpí. Dijo que Valeria lo había convencido de que era lo más ordenado, lo más práctico, que yo estaría mejor con liquidez que con una propiedad que mantener. Que él había querido creerle porque era más fácil que admitir lo que realmente estaba pasando. Que se había dejado llevar. Que firmó papeles sin leerlos bien porque no quiso leerlos bien. Que la noche que me dijo que me fuera, una parte de él sabía que estaba cometiendo el error más grande de su vida y eligió decirlo de todas formas. Que lo sentía de verdad. Yo lo escuché hasta el final. Lo miré a los ojos durante todo el tiempo que habló. Y cuando terminó, respiré despacio. Le dije que tenía 2 cosas que decirle. La primera, que la casa seguía siendo mía, que el fideicomiso era válido y que ningún trámite procedería sin mi firma, que eso no era negociable y que no lo sería nunca, que lo que Rodrigo construyó con sus manos y su trabajo no iba a desaparecer por papeles firmados con prisa en una notaría a mis espaldas. Andrés asintió. No dijo nada. La segunda cosa que le dije fue esta. Le dije que yo lo había visto. No al Andrés de los últimos meses, no al hombre que entregó reglamentos con cuotas y cerró pantallas de computadora cuando me escuchaba en el pasillo. Lo había visto a él, al que era antes, al que me buscaba con los ojos en el salón de su boda, al que lloraba en la cocina a los 12 años, al que llegaba corriendo a contarme las cosas buenas antes de contárselas a nadie más. Ese Andrés todavía existía. Yo lo sabía porque lo había visto esa noche de las quesadillas, fugazmente, como se ve a alguien a través de un vidrio empañado. Y que por eso, y solo por eso, no llevaría el caso más lejos de lo que ya había llegado. Que no presentaría la documentación ante autoridades. Que no iniciaría ningún proceso formal adicional. Que la notificación del fideicomiso era suficiente para proteger lo que necesitaba ser protegido. Y que lo demás lo dejaría en manos de algo más grande que yo, algo que Rodrigo siempre llamó por su nombre y que yo aprendí a respetar a lo largo de 61 años, pero que había condiciones. Una sola, en realidad, que lo contenía todo, que Andrés reconociera, frente a Gerardo y frente a Sebastián, que la casa era mía, no en un futuro, no como un favor, mía porque así lo establecía la ley, y porque así lo había protegido su padre durante 23 años en silencio, y que si algún día yo decidía hacer algo con ella, donársela, dejarla en herencia, venderla, esa decisión sería mía y de nadie más.
Andrés tardó un momento en responder. Vi cómo algo cambiaba en su cara, no de golpe, despacio, como cuando se va la tensión de los hombros después de cargar algo pesado durante demasiado tiempo. Asintió. Dijo en voz clara, con Gerardo escuchando y tomando nota. La casa es tuya, mamá. Siempre fue tuya. 8 palabras. Gerardo levantó acta. Cuando salimos del despacho, el nublado de la mañana había cedido un poco. Había un rayo de sol oblicuo que caía sobre la acera y hacía brillar el piso mojado. Leticia me abrazó sin decir nada. Sebastián también. Andrés se quedó parado junto al carro, mirándome. No sabía qué hacer con las manos. No sabía qué decir. Me acerqué. Le puse la mano en el brazo, como lo había hecho tantas veces cuando era pequeño y estaba perdido. Lo miré. Le dije en voz baja, solo para él. Tu papá te quería mucho, Andrés. Nunca lo olvides, y nunca vuelvas a olvidarte de eso cuando estés tomando decisiones. Se le quebraron los ojos. No dijo nada. Asintió. Me di la vuelta. Caminé hacia el carro de Sebastián. No miré atrás. Volví a mi casa un jueves. No el jueves en que salí con la maleta pequeña y las manos húmedas del fregadero. Otro jueves, 3 semanas después, con el cielo despejado y una luz de noviembre que hacía todo más nítido de lo habitual. Sebastián me llevó. No dijo mucho durante el camino. Solo en la última cuadra, cuando ya se veía el portón verde que Rodrigo había pintado en el verano de 2018, me puso la mano brevemente en el hombro. Bajé del carro. Saqué la llave del bolso. La misma llave que había dejado sobre la mesa de la cocina de Andrés esa noche de octubre. La que él nunca llegó a usar porque yo había pedido una copia en agosto antes de mudarme, cuando todavía creía que estaba haciendo lo correcto al confiar en él. Abrí el portón. Entré al jardín. El jardín estaba como lo había dejado 3 meses antes, cuando me fui al funeral de Rodrigo por última vez antes de cerrar la casa. Las plantas que él regaba los sábados estaban resecas pero no muertas. La bugambilia seguía trepando por la pared del fondo con esa terquedad silenciosa que tienen las cosas que crecen sin que nadie las obligue. El piso de piedra estaba limpio. El olor era a tierra seca y a sol, y a todo lo que había pasado en ese espacio durante 48 años de vida compartida. Entré a la casa. El olor adentro era a cerrado, a tiempo guardado. Pero debajo de ese olor estaba el otro, el de siempre, el que nunca se va del todo de los lugares donde la gente ha vivido de verdad. Café, madera y algo más. Eso que no tiene nombre, pero que existe en las casas donde alguien fue amado. Abrí las ventanas una por una. Fui cuarto por cuarto, abriendo ventanas, dejando entrar el aire de noviembre. Cuando llegué al dormitorio, me detuve en la puerta un momento. La cama estaba tendida como yo la había dejado, las cortinas blancas, quietas, el vaporizador de eucalipto sobre la mesita de noche de Rodrigo, su peine en el cajón del baño, que yo no había podido tirar antes de irme y que seguía ahí, exactamente donde él lo dejaba siempre. Me senté en el borde de la cama, del lado de Rodrigo. Y por primera vez en todo ese tiempo, desde el 14 de julio, desde las 11:43 de la mañana en que sentí su mano enfriarse entre las mías, me permití llorar de verdad. No el temblor silencioso de las noches en casa de Andrés. No la tensión contenida de los paraderos y los pasillos y las salas de juntas. Llorar de verdad, con el cuerpo entero, con la cara entre las manos, sola en ese cuarto que olía a eucalipto y a lavanda, y a 48 años de un amor que había sabido cuidarme incluso desde el otro lado del silencio. Lloré un buen rato, y cuando terminé, me sequé la cara, respiré, y me levanté a hacer café. Hay algo que no les conté todavía. Algo que Ernesto me dijo la semana después de la reunión en el despacho de Gerardo, cuando fui a visitarlo para devolverle la caja de cartón con los documentos originales, porque ya habían sido certificados y registrados en copia, y los originales eran suyos para guardar como Rodrigo le había pedido. Ernesto me sirvió café, se sentó frente a mí, y me dijo que había algo más que necesitaba saber. Algo que había guardado también, no en la caja, sino adentro,
porque no sabía si decírmelo o no, y había esperado el momento en que yo estuviera lista para escucharlo. Me dijo que Valeria lo había llamado por teléfono por primera vez en febrero. Febrero de ese año. 5 meses antes de que Rodrigo muriera. 5 meses antes de que yo supiera siquiera que mi marido tenía los días contados. Lo había llamado fingiendo ser una conocida de la familia que quería saludarlo. Le había preguntado, con rodeos, si él sabía algo sobre propiedades o bienes que Rodrigo tuviera a nombre de la familia. Si había algo que él supiera y que los hijos debieran conocer. Ernesto le dijo que no sabía de qué le hablaba. Colgó. Y llamó a Rodrigo esa misma tarde. Rodrigo escuchó todo en silencio. No dijo nada durante un momento. Luego le dijo: «Compadre, creo que es momento de que actualicemos algunos papeles». Eso fue lo que aceleró el proceso. No el fideicomiso en sí, que ya existía desde 2003, sino la decisión de Rodrigo de añadir la cuenta bancaria a mi nombre, de actualizar los documentos, de escribir la carta. Fue Valeria, sin saberlo, quien le dio a Rodrigo la señal que necesitaba para terminar de prepararme lo que yo encontraría esa noche en la casa de Ernesto. Me quedé mirando el café en la taza. Pensé en Rodrigo en febrero, enfermo, con el cuerpo cediendo despacio, tomando el teléfono para llamar a su compadre después de que una mujer que él nunca conoció de verdad intentó averiguar lo que tenía. Pensé en él haciendo esos trámites en silencio, sin decirme nada, protegiéndome de un peligro que yo ni siquiera había visto todavía. Pensé en su letra en el sobre blanco, en las palabras: «Confía en ella». Rodrigo no me abandonó. Rodrigo me preparó. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y entender esa diferencia fue lo que más me costó y lo que más me sanó. Eso pasó hace 4 meses. Hoy vivo en mi casa, la misma de siempre. El jardín está mejor que cuando llegué en noviembre porque le dedico los sábados por la mañana, que era cuando Rodrigo lo regaba y que ahora son míos de una forma diferente, una forma que mezcla su ausencia con mi presencia y que todavía estoy aprendiendo a nombrar. Leticia viene a tomar café los miércoles. Sebastián y Carmen traen a los niños los domingos. Y hay días tranquilos, muchos días tranquilos, que antes de todo esto no sabía apreciar como los aprecio ahora. Con Andrés las cosas son lentas, como deben ser cuando algo se rompe de verdad y se está reconstruyendo sin prisa y sin mentiras. Nos hablamos. A veces viene solo, sin avisar demasiado, y se sienta en la cocina y tomamos café. No hablamos de lo que pasó, no todavía. Pero hay algo que se está acomodando despacio, como esas piezas de cerámica rota que algunos restauran con oro en las grietas para que la fractura se vea, pero no avergüence. Algún día hablaremos, y cuando lleguemos a ese día, quiero estar lista para escucharlo de verdad. Lo que aprendí de todo esto no cabe en una sola frase, pero si tuviera que quedarme con algo, una sola cosa para cargar de ahora en adelante, sería esto: que el amor verdadero no siempre habla. A veces actúa en silencio, sin testigos, sin reconocimiento, sin la seguridad de que la otra persona llegará a saberlo algún día. Rodrigo nunca supo si yo leería esa carta. Nunca supo si la necesitaría. Lo hizo de todas formas. Le di todo a esta familia. Le di los años mejores de mi cuerpo. Le di las madrugadas y los cumpleaños y los meses de enfermedad sin quejarme. Le di mi luto guardado para no pesarle a nadie. Y aprendí, a los 68 años, que darse no es debilidad, que la dignidad no se pierde por el daño que otros nos hacen, que se pierde, o no se pierde, por cómo decidimos responder a ese daño. Yo elegí responder con la calma que Rodrigo me enseñó, con los documentos que él preparó para mí, con la paciencia de quien sabe que la verdad no necesita apurarse, porque la verdad no caduca. Si mis nietos algún día escuchan esto, quiero que sepan algo que yo aprendí demasiado tarde y que ojalá ellos aprendan a tiempo. Que respetar a quien te dio la vida no es un favor. Es lo mínimo que se puede hacer por alguien que puso todo lo que tenía en que tú existieras. Y que las casas no son paredes ni escrituras. Son el lugar donde alguien te esperó siempre con la luz encendida. La última vez que Andrés vino a visitarme,
Se quedó parado en la puerta del jardín un momento antes de entrar. Miró la bugambilia, miró el portón verde, me miró a mí y dijo en voz baja, casi para él mismo: «Esta casa siempre ha sido tuya, mamá». Le abrí la puerta y le dije: «Pasa, hijo, el café está listo».